Bueno, entonces el documento de archivo es un registro de información producido o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. ¿Listo? Ahí el tipcito básico es que ese documento de archivo viene de esa entidad, viene del bienestar, viene del SENA, viene de alcaldías, viene de procuraduría, que nacen en esa función. Eso es un documento de archivo. Realmente es algo muy sencillo. Aquí tenemos que también es la evidencia de acciones repetitivas determinadas por funciones específicas que se producen uno a uno y en orden original. Es único, no está publicado, no se manifiesta en ejemplares múltiples. No se elabora para la posterioridad, registra hechos del acontecer inmediato, no comporta elementos de crítica subjetivos o valorativos. Entonces es muy claro que ese documento de archivo nace de esas organizaciones propias, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, cuando, por ejemplo, una planta de producción de, no sé, de pasta, de chocolates, necesita crear sus propios formatos porque es una planta. Y por temas de calidad necesita generar información y necesita transmitirla y necesita cuidarla. Ellos mismos generan sus documentos, sus formatos para continuar con la trazabilidad de la información, para dejar todos esos procesos documentados. Bueno, resulta que ahora en día, ¿no? Con el tema de la transformación digital, tenemos el acompañamiento del documento electrónico, que ese documento electrónico es una información grabada de una manera que requiere que una computadora o un dispositivo electrónico pueda visualizar o interpretar la misma, ¿cierto? Entonces, ese documento electrónico quiere decir que nace de un PDF, que nace de un Word, que nace propiamente del sistema. Eso es un documento electrónico. Entonces, bueno, les pregunto, ¿qué sería entonces un documento electrónico de archivo, chicas? ¿Qué podría ser? Documento electrónico de archivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podría ser ese documento? Profe, podría ser algo como un correo electrónico. Sí, puede ser un correo electrónico, pero ¿qué más? Las facturas electrónicas que se entregan ahora. Las facturas electrónicas, sí, también, pero nos hace falta una cosita más. ¿Qué otra cosa? Las facturas electrónicas es un buen ejemplo porque esas facturas nacen, ¿cierto? Propiamente de la organización, ¿sí? De esa necesidad, de esa compra y venta de la organización, ¿sí? Ahí empezamos a generar nuestro archivo de facturas electrónicas. No las tenemos físicas, pero las tenemos en un sistema de información que sí las está almacenando y las está archivando. Entonces, eso es el documento electrónico de archivo. Registro de información generada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos que permanecen en medios durante su ciclo vital. Los documentos electrónicos también tienen su ciclo vital. Prácticamente es muy parecido a lo que vimos en la sesión pasada, por eso era importante entender el ciclo vital de los documentos. ¿Recuerdan el ciclo vital de los documentos? ¿Quién me lo puede recordar? Profe, pues está el archivo de gestión, el archivo central y el archivo Excelente. con valores primarios y el histórico con valores secundarios. Excelente. Así es. Esos son los tres ciclos de el archivo del ciclo vital de los documentos. Así como lo tenemos físicos, también los tenemos electrónicos, sino que es un poco más avanzado, ¿no? Ya tenemos que usar sistemas de información, otro tipos de filtros de seguridad, pues a diferente de lo físico, porque nosotros podemos darle físico, digamos, cuando vamos a un archivo central, la seguridad es el espacio, que lo tengamos bajo llave, que no tenga ventanas, que no tenga roedores, ¿sí?
Cuando es electrónico ya tenemos que pensar en servidores, tenemos que pensar en carpetas electrónicas, cómo lo vamos a empezar a codificar, pero bueno, todo eso tiene su técnica. Resulta que ese documento electrónico tiene que, pues se representa o es importante que contenga los ficheros y los metadatos. Los ficheros son como un conjunto de bits que son almacenados en un dispositivo. Esos ficheros se componen de datos de contenido y de la firma de un documento. Y los metadatos se componen de contenido, estructura y contexto. Estos son los tres elementos que se componen los metadatos. Los metadatos, digamos que son como unas tablas de contenido que se crean en esos documentos electrónicos. Bueno, estas características las vamos a ver ahorita por encima, pero más adelante, cuando ya toquemos documentos electrónicos, la vamos a ver a más profundidad porque cada uno de estos elementos pues tiene muchas características que debemos de saber para saber en qué momento es un documento auténtico o un documento fiable. La primera característica es la autenticidad. Un documento de archivo auténtico es aquel al que se puede probar, que afirma ser lo que es, que ha sido creado o ha sido enviado a la persona que tiene que ser. La fiabilidad es un documento de archivo fiable, es un documento que no ha sido alterado, que realmente representa, ¿no?, lo que es muy parecido a lo auténtico. Es una representación completa y precisa de las operaciones, las actividades o los hechos de los que da testimonio. Seguimos con la integridad. Es de carácter completo e inalterado. Es necesario que un documento esté protegido contra modificaciones no autorizadas. Por eso muchas veces las organizaciones manejan filtros de seguridad. Es decir, hay algunos documentos que no todas las personas pueden ver o no todas las personas pueden modificar. Porque alguien, pues, puede ser sin querer queriendo o querer queriendo hacer el daño, altere el documento. Entonces, es muy importante también tener filtros de seguridad para que el documento siempre sea íntegro. ¿Listo? Y por último, tenemos la disponibilidad, que el documento sea localizado, recuperado, representado e interpretado. Su presentación debería mostrar la actividad u operación de lo que produjo. ¿Listo? Por ejemplo, la facturación electrónica representa muy bien estas características. Es disponible en un sistema de información, es íntegro porque es validado con temas de la DIAN, con un sistema de información, es fiable porque representa toda la gestión que se ha venido, que se ha hecho como de esa compra y esa venta. Y igualmente es auténtico porque está convalidado también con la DIAN, ¿no? También está con el número de resolución de la factura electrónica. Y bueno, tiene, está ¿cómo es que se llama? El XML también, que es la representación gráfica, que muy probablemente yo creo que ese XML ahora ya, no sé si ya lo quitaron porque pues ya no manejan facturación electrónica, pero estaba en temas de poderlo quitar. Bueno, ahora vamos a ver entonces, vamos a hacer este ejercicio. ¿Son documentos de archivo los siguientes documentos? ¿Este libro es un documento de archivo? ¿Qué dicen ustedes, niñas, de acuerdo a No, las definiciones? porque creo que es como una anécdota, un cuento, algo así. Exactamente. No produce, o sea, no viene producido de una empresa o de una organización. Es un libro de 100 años de soledad realizado por Gabriel García Márquez. Es algo que no es producido por una entidad. La revista es un documento de archivo. No. Es publicidad. Exacto, sí. El periódico. Hay gente que recorta.
si aparece en el periódico, pero creo que no. Pues depende, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer unos actos administrativos con las autoridades ambientales, tiene que publicar en el periódico y en la radio alguna nota. Entonces, digamos que ahí el periódico se vuelve un documento de archivo. Pero cuando es como para el ocio, realmente no es un documento de archivo. Por Profe, ejemplo, en las notarías, perdón, Ah, en las también. notarías se hacen edictos y esos edictos se publican Sí. en el periódico y esos tienen que quedar en las sucesiones o en los trámites que se hacen. Ese es otro pero excelente una ejemplo. pregunta respecto a eso, o sea, no se guarda la nota que se realiza para publicar en el periódico, se tiene que guardar justamente, digamos, la página del periódico en sí. Sí, Se porque ya se guarda. vuelve probatoria por la fecha Sí. y el trámite que se está haciendo. Sí, si se guarda como la página como tal, se guarda o yo guardo toda la página, no corto el pedacito, sino que guardo toda la página. Y lo que tú dices es muy cierto, por temas probatorios. Listo. Y este último que dice, esto es un plano, ¿ustedes qué creen? ¿Los planos sí? Un plano, eso es como un plano de una casa. Yo no estoy segura, pero por ejemplo en la empresa guardan todos los planos porque van habiendo cambios en la estructura de la planta y las necesitan posteriormente para hacer arreglos, buscar tubos o daños eléctricos. Claro. Es súper importante el tema de los planos, eso sí es verdad. Eso es un documento de archivo, ¿no? Porque se produce de la planta, viene directamente de la planta. Entonces, sí es un documento de archivo. Bueno, entonces ahora les hago la pregunta del millón. Ya vimos que era un documento, ¿no? Un documento de archivo, dimos un documento electrónico de archivo. Entonces, ¿qué puede ser un archivo para ustedes? ¿Qué creen ustedes, chicas? Profe, Bueno. por ejemplo, el archivo es como el expediente de algo que se genera como eventos en la empresa y que deben quedar pues, resguardados para la toma de decisiones. Sí, tiene que ver. Tienen que ver mucho los expedientes, claro que sí. Resulta que esos archivos, ese archivo digamos que se empieza a crear por los principios de organización, ¿cierto? En todas las entidades u organizaciones tenemos correspondencia despachada, correspondencia recibida, tenemos varios, tenemos carpetas, tenemos documentos de muchos años, ¿no? Entonces empiezan a generarse todo ese tema, todas esas trámites que vienen directamente de ese orden, de ese principio de procedencia. Y muchas veces empezamos a generar estos minifondos de archivo, ¿cierto? Ay, que tengo el archivo allá. No, es que el archivo lo tengo acá. No, tengo el archivo en costales, tengo el archivo en una oficina y así sucesivamente. Cuando no tenemos técnicas de archivo, empezamos a generar estos fondos documentales. Realmente, esto no debería de estar sucediendo porque realmente eso no es un archivo, ¿sí? Muchas veces las personas piensan, o algunos empresarios o algunas personas, que el archivo es ese cuarto que está ya lleno como la doncella. Pues no, eso no es el archivo. ¿Cómo? ¿Yo puedo contar una anécdota? Sí, claro. Pues imagínense que la empresa donde yo llegué, para ellos el archivo son bodegas.
Bodegas en Quinto. Cuando yo llegué y me contrataron para organizar un archivo, nunca me imaginé que el archivo era el basurero. Y allá Me empezaron a imagino. tirar cajas y tirar cajas y tirar cajas. Y cuando yo fui a revisar, estaban Y se escucha un poquito feo. ya me conecté al computador que para llegar a la casa. ¿Qué pasa? Ah, Ya sí, ya. no, toca que te conectes porque no te entiendo, no se escucha nada. Pues, o sea, se escucha como robotizado. Si quieres, más bien llega a tu casita y te conectas al computador y nos cuentas la anécdota, que esas anécdotas son chéveres. Listo. Porque no te escucho, o sea, escucho más ¿la qué? Como la interferencia. Bueno, entonces, bueno, vamos a seguir mientras se conecta la compañera y nos cuenta la historia. ¿Cuáles son esas causas o esos factores en los que se genera esto? Miren esas mesas, ventiladores dañados, bolsas, cajas, documentos en cajas. Entonces, ¿qué provocan esos fondos acumulados? Lo provoca el desconocimiento por parte de los empleados de las funciones propias de cada oficina y ausencia de manuales de procedimientos. Eso es una gran causa y es una causa muy común. Uso generalizado y sin ninguna reflexión de los distintos sistemas de ordenación. Resulta que a veces no tenemos técnicas de archivo, no sabemos cómo archivar, lo organizamos muchas veces a nuestro parecer o no lo organizamos y se empiezan a generar esos fondos acumulados. Tenemos la falta de herramientas de control como los inventarios, tablas de retención y tablas de valoración. Estos conceptos pues los vamos a ver más adelante. Incorrectos procesos de producción y distribución documental. No sabemos distribuir bien esos documentos. Agrupación por tipos documentales. Ese también es un error muy común que ya vamos a ver qué es una agrupación, qué son las agrupaciones documentales. Incorrectas maneras de ubicar los documentos han llevado a que se formen series que no reflejen los trámites establecidos. A veces pasa que los expedientes que se van creando los segregamos, o sea, los separamos. Como otras veces hacemos los expedientes, pero no tienen nada que ver. Y desconocimiento del trámite para la disposición física de los documentos e interrupción de los trámites. ¿Listo? Estos son algunos factores que hacen que realmente no evolucione un correcto archivo central. Bueno, esta es otra fotografía muy real en donde a algunas empresas les pasa este tipo de cosas, en donde el archivo se presenta de esta manera y realmente no es el deber ser de un archivo. El deber ser de un archivo es este, con buenas iluminaciones, con una excelente infraestructura, con un buen mobiliario. Si se dan cuenta, genera como tranquilidad, como que le dan ganas a uno de ir como hasta revisar. A diferencia de la imagen anterior, lleno de polvo, lleno de moho, de hongos, de bichos, de esporas. O sea, nada, pues a quién le gustaría algo así. Ay, no, me devolví. Entonces, el archivo es un conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos o como fuentes de la historia. Si ustedes se dan cuenta,
Esto quiere decir que esos documentos vienen relacionados con las entidades, con los procesos que nosotros hacemos. Por eso es importante que cuando nosotros llegamos a una entidad, a una organización, preguntemos, bueno, ¿cuáles son mis funciones? ¿Qué es lo que debemos desarrollar? Debemos documentar todo lo que tenemos en nuestros puestos de trabajo. Algo que es muy importante es que la información pues es algo que yo repito mucho para crear como conciencia de que la información es de la entidad, la información no es de nosotros mismos, sino es de la entidad y por lo tanto debemos de documentarlo, ya sea electrónico o ya sea físico. ¿Listo? Existen tres tipos de archivos. Está el archivo público, el archivo privado y el archivo de interés público, pues privado de interés público. En este público es el conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se derivan en la prestación de un servicio público por entidades privadas, ¿no? Por ejemplo, este puede ser el de acueducto, el de energía, una alcaldía. El archivo privado son más como de entidades privadas. Conjunto de documentos pertinentes a personas naturales o jurídicas de derecho privado y a aquellos que se deriven de la prestación de sus servicios. Y tenemos el archivo privado de interés público, que es aquel que por su valor o por la historia, la investigación o la ciencia es de interés público y declarado como tal por el legislador. Actualmente, esos son los tres tipos de archivos que nosotros manejamos. El archivo privado tiene una característica que hace que, pues no es que no cumplan, porque ya con una nueva normatividad de la SIC, ellos empezaron también a, digamos que implementar esas buenas prácticas archivísticas, pero no las implementan en su totalidad, digamos que tienen la libertad de poder organizar sus archivos, o sea, pueden tomar de la gestión documental lo que les sirva, lo que les parezca, los que les funcione. En cambio, el archivo público, sí o sí, por la ley 594, tiene que aplicar todo lo que nos está diciendo la normatividad. ¿Listo? Al igual que el archivo privado de interés público. Bueno, también tenemos los fondos acumulados. Los fondos acumulados son documentos reunidos por una entidad en el transcurso de su vida institucional sin un criterio archivístico determinado de organización y de conservación. Los fondos acumulados son producto de la carencia de política archivística del Estado, del desgreño administrativo y de los cambios constantes de la administración. Este tema de los cambios constantes de la administración, digamos que es muy fuerte, tiene que ver mucho con esto, o sea, porque muchas administraciones no se preocupan por el tema de archivo, ¿sí? Muchas administraciones pueden ser que llegan y no conocen, sino que se enfocan en otros procesos y la información se va acumulando. Entonces, para ellos se vuelve importante cuando obtienen algún tema de investigación o cuando la ley les llega y los pone como a marchar, ¿no? Porque cuando no se cumplen las normas de archivo, también es sancionatorio. También tienen en la ley 594, los sancionan por no cumplir con la norma, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces. Así es, profe. Usted dice. Eso pasó acá en la alcaldía de Cartagena, como todos saben, aquí hubo un periodo que hubieron más de 8 alcaldes en menos de 10 años y pues no era la prioridad del archivo. En este periodo, que ya ha habido un alcalde que esperemos que cumpla su tiempo total, hay una sanción por parte del Archivo General de la Nación por el tema de la organización de archivos, o sea, no estaban cumpliendo con la ley. Entonces tienen una sanción. Exactamente. Ahí es que todo esto es de la realidad. A veces esas administraciones
Y qué pesar, porque yo les digo, la información y la documentación es del pueblo, eso al fin de cuentas para nosotros, pero pues bueno, eso ustedes saben cómo es Colombia, cómo somos nosotros, entonces es un tema también como muy de conciencia, ¿no? De que concientizar a esas personas de que tengan ese tema de documentar, de dejar todo organizado, de no llevarse la información, o no llevarse la información, sino que eso se llama fugas de información. ¿Por qué? Porque no se tienen esas metodologías. Entonces el empleado llega, hace sus trámites, sus procesos, digamos que cumple con todo, pero se le acabó su contrato y se va y la información se perdió. Viene la otra administración y necesita información de lo que pasó en el pasado y no va a poder recuperarla porque la persona no entregó, ni hizo nada, se fue, pues no es que no hubiera hecho nada, sino que no dejó documentado. Y así sucesivamente. Entonces eso se va volviendo una bola gigante y sucesivamente hasta que alguien llega y se pone a organizar. Pero si no, eso es una bola que nunca va a acabar. Y son fondos acumulados que, mejor dicho, no tienen fin. Eso es como una mentira, ¿no? Cuando usted empieza a decir una mentira pequeñita y va creciendo y se le vuelve ya una bola de nieve que después usted no puede parar, ahí sí es cuando los ponen a correr. Bueno, seguimos con el ciclo vital. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 594, las entidades públicas y privadas que presenten servicios públicos están obligados a conformar sus archivos teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos. Esto permite que los documentos se encuentren siempre en donde más se necesiten. Esto es algo muy importante, por eso existen esas 3 etapas y durante el tiempo requerido por las normas estatales o las internas. Acá, entonces, son las etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción, recepción hasta su disposición final, ¿cierto? En esta fotografía, digamos que está así porque nos muestra como todo ese ciclo, o sea, la información ingresa, sigue su producción, trámite, hasta que va a su archivo de gestión. ¿Listo? Bueno. Permítame. Bueno, aquí tenemos entonces el primer archivo. Vamos a recordar nuevamente. Ese archivo de gestión es el momento de la planeación, elaboración y tramitación de los documentos, ¿cierto? El archivo de gestión de oficina es aquí en donde se reúne la documentación en trámite en busca de una solución a los asuntos iniciados, lo cual es sometida a continua utilización y consulta. Luego sigue el archivo central, que es el momento intermedio, vigencia o plazo precaucional. Es donde la unidad administrativa, donde se agrupan los documentos transferidos o trasladados por distintos archivos, ¿no? de gestión de ellos. Y luego sigue el archivo histórico, que es la fase histórica. Es aquel donde se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de conservación permanente. Cuando nosotros hacemos ese proceso, en la sesión pasada hablamos que existen las transferencias primarias. En estos momentos es importante dejar esas evidencias de esas transferencias. Si ustedes se dan cuenta, o bueno, en las administraciones, sobre todo en las entidades públicas, la norma nos obliga a que tenemos que hacer los FUIT. ¿Por qué? Pues una razón es muy sencilla, es como las que le acabé de mencionar. Si llegó una administración, hace todos sus procesos muy bien, pero se va y no deja documentado, pues tenemos problemas porque la administración que sigue no va a tener esa información. Pero ¿qué pasa si esa administración entregó, plasmó, dejó todo documentado? Pues la administración que viene va a tener toda esa información, va a poder todas sus consultas, va a poder responder sus PQRs, va a poder responder sus derechos, sus tutelas, bueno, lo que necesite, sus actas, sus expedientes, porque quedó documentado, ¿cierto? Nos dejaron un inventario en donde podemos buscar o recuperar la información. Luego de eso, ya sigue la transferencia secundaria, que ya es de este momento a este momento,
en donde ya decimos y valoramos, bueno, la información definitivamente se va a quedar por sus tipos de valores, o la información se elimina porque ya no cumple ningún valor. ¿Listo? Bueno, acá tenemos esta imagen en donde nuevamente recalcamos los tres momentos del archivo. Eso ya nos quedó muy claro. Y ya entonces vamos a empezar. Bueno, aquí vamos a ver esta imagen. Los valores primarios es aquel que tienen los documentos a lo largo de la primera y segunda fase del ciclo vital. Es decir, durante la tramitación, la vigencia y el plazo precaucional, mientras sirven a la institución. Entonces, se dividen en el administrativo, es análogo al valor legal, pero solo por el ámbito interno de la institución poseen este valor mientras sustentan esos derechos y obligaciones. Hay muchos documentos administrativos que sirven para el momento, pero ya después de un tiempo no se necesitan. Tenemos el legal, que ya es algo más contundente. Son los documentos que afectan a la organización en su orden general y son los documentos con testimonios de contratos. Y el contable existen en los documentos que expresan un movimiento de dinero, que la norma también es muy clara, nos está hablando entre 5 a 10 años. ¿Listo? Bueno, aquí ya empezamos con el tema de organización documental, pero para eso primero vamos a explicar un tema, pues, que les quiero mostrar antes de llegar hasta allá. ¿Listo? Entonces, vamos, permítanme, les voy a mostrar aquí. Bueno, la importancia de entender qué es el archivo, qué es el documento, es porque ya vamos a empezar entonces a hablar de los procesos de la gestión documental. Bueno, les quiero mostrar esta imagen que me parece como muy chévere porque nos permite entender prácticamente, o sea, de una manera muy práctica, los procesos de la gestión documental. Se compone de la planeación, de la producción, gestión y trámite, organización, preservación, transferencias, valoración y disposición final. Si ustedes recuerdan, estos titulitos se mencionan mucho en la normatividad que vimos en las sesiones pasadas. Por eso es importante que ustedes entendieran por qué la normatividad nos habla de eso. Porque es que esos procesos los tenemos que aterrizar en las organizaciones. Entonces acá tenemos procesos. ¿Qué es la gestión documental? Entonces ahora sí nos vamos a entrar como a ese tema. Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objetivo de facilitar su utilización y conservación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de estos 8 procesos. Aquí este proceso, entonces, si ustedes pueden revisar, le dan clic acá. Ah, bueno, es este. Los 8 procesos los pueden revisar en el Archivo General de la Nación, que es la página como oficial. Ahí ustedes pueden volverlo a ver y hacer la retroalimentación. Vamos a iniciar con la planeación. Entonces, esta planeación, estos procesos nos los hablan en la Ley 1080 y nos dice que es el conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de los documentos. Es prácticamente cuando nosotros le hacemos ese diagnóstico a la entidad. Les decimos, bueno, ¿usted cómo está en gestión documental? ¿Usted cómo está en sus archivos? Entonces, por eso se genera esa valoración de los documentos en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional, técnico, que comprende la creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomáticos y su registro en el sistema de gestión documental. Básicamente,
esto es un ejercicio para la implementación de mucho intelecto, ¿sí? O sea, es una persona que tiene que sentarse a estudiar, a investigar esa organización para poder hacer esta planeación. En esta primera cápsula podemos ver los documentos técnicos. Este lo vamos a ver más adelante. Tenemos la infografía del programa de gestión documental que lo vamos a ver y tenemos la formulación del PINAR, que ese es el que vamos a empezar a ver. Antes de continuar con el PINAR, que la idea es que hoy podamos hacer esa socialización del PINAR, vamos a ver esta cápsula animada que me parece muy chévere en donde nos habla de esa nueva gestión documental. ¿Listo? Por favor, me avisan si no se escucha para mirar a ver qué pasó. Permítame en un momento porque se bloqueó. Algo pasó, espérenme que el internet se enchuquizó. Deme un momento. No se escucha. No, ¿cierto? Espérenme un momento. Me salgo acá un momentito. Vamos a darle acá a compartir. Tin, tin. De aire, iluminación, etcétera, que garanticen su seguridad. Esto le ha traído reiteradas demoras en la entrega de la información, aumento en los costos asociados a búsquedas de documentos, pérdida de información, disminución de la capacidad física del edificio por exceso de documentación, muchas veces relacionados con la duplicidad, y además ha tenido inconvenientes relacionados con acceso, disponibilidad y seguridad de la información asociados a su incipiente organización e inadecuado manejo de la gestión documental, ocasionando también un impacto ambiental negativo. Por ello, el director general decidió consultar con el Archivo General de la Nación para que lo ayudaran a solucionar este problema. El AGN le ha sugerido la implementación de un programa de gestión documental y en especial de una estrategia de gestión documental electrónica que consiste en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación para facilitar el manejo, organización y preservación de documentación producida y recibida por la entidad. Con ello, se logra una reducción en los tiempos de consulta y ejecución de tareas de archivo, ya que facilita la búsqueda, recuperación y acceso a la información, pero también garantiza el aseguramiento de la información a través de estrategias de preservación en un marco de seguridad. Asimismo, se mejora la distribución de documentos, permitiendo gestionar la colaboración entre los usuarios y las áreas, centralizando la información, garantizando el control y evitando la duplicidad. Con la implementación de la estrategia, podrá garantizar la seguridad de la información según su clasificación a través de la parametrización de roles y permisos. Se reducirá la impresión de documentos para revisiones, aprobaciones y firmas que serán desplazadas a un entorno electrónico. Con todo esto, la entidad del director general se convertirá en un modelo institucional de gestión documental y conciencia ambiental, que se verá reflejado en el aumento de su productividad. Archivo General de la Nación, comprometido con la gestión documental del país. Conozcan la entidad del director general. Bueno, chicas y chicos, como nos dimos cuenta en este video, el concepto de la gestión documental electrónica tiene muchos beneficios, ¿no? Uno de ellos es pues que me gusta mucho, es la gestión de la información en colaboración, que varias organizaciones pueden interactuar con esos sistemas de información, con esa documentación electrónica, y también se reduce la duplicidad del papel, ¿cierto? A veces eso se nos presenta con esa duplicidad porque no tenemos confianza.
No tenemos un instrumento que nos apalanque o que, bueno, que nos ayude a ese proceso, a que nosotros podamos decir solamente está el original y ya con eso es suficiente porque ya tengo un sistema de información que me permite recuperar la información de una manera segura. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces la infografía. En esta infografía nos representan los 7 pasos para la formulación del programa de gestión documental. El primer paso es diagnosticar. El segundo paso es identificar, pues digamos que estas dos están muy seguidas, identificar los requerimientos de la gestión documental en tanto al administrativo, económico, tecnológico, normativo y de gestión del cambio. Luego seguimos con la formulación de los procesos de la gestión documental, que ya en esta formulación es donde vemos los 8 pasos que hacen parte de la gestión documental. Luego definimos las fases de implementación, en qué momento hacemos esa elaboración, esa ejecución, ese seguimiento y esa mejora. En el quinto paso ya es establecer los programas específicos de acuerdo a esa identificación y de acuerdo a esa formulación. Y luego se hace armonizar el modelo integrado de planeación y de gestión, que ya es el modelo, acá tenemos el modelo integrado de planeación y gestión, el plan estratégico institucional, el plan de inversión, plan de acción anual, o sea, todo tiene que ir concatenado con la misión de la entidad. Y luego de eso hacemos la publicación. Una vez aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en las entidades de orden nacional y por el Comité Interno de Archivo en las entidades de orden territorial y publicado en la página web de la respectiva entidad. Entonces, en el curso, pues no vamos a ver cómo se hace realmente un programa de gestión documental. Realmente lo que vamos a ver es cuáles son esos tipsitos para hacer esa formulación. O sea, qué tenemos que hacer para la planeación, para la producción, para la gestión y trámite, cómo se organiza el archivo, cómo se hacen transferencias, cómo se disponen, cuáles son los temas o métodos para la preservación y la importancia de la valoración, cómo se hace esa valoración documental. Básicamente, vamos a enfocar en estos procesos, ¿no? Ya con esto, entonces, vamos a pasar nuevamente. Ahora vamos a ver la formulación del PINAR, que esa formulación es donde nos ayuda a hacer esa planeación de esa gestión documental. Permítame un segundo. Ahora nos vamos para la presentación del PINAR. El tema es que bueno, el PINAR significa Plan Institucional de Archivos. Este PINAR es conformado como lo indicado en el decreto 1080 del 2015, en donde nos habla de su formulación, seguimiento y se encuentra a cargo del Grupo de Gestión de Archivo y Gestión Documental. Bueno, realmente como del comité o del área encargada para realizar esas formulaciones. ¿Cuál es el alcance del PINAR? Para todas las entidades públicas en concordancia al Decreto Nacional 1080, el cual permitirá planear, hacer seguimiento, articular los planes estratégicos que tenga la entidad con la gestión documental, la función archivística de acuerdo a las necesidades, debilidades, riesgos y oportunidades, ¿no? Ese PINAR, digamos que nos permite hacer como toda esa visión, como toda esa globalidad a nivel de empresa, qué es lo que se necesita, qué es lo que está afectando, en qué tenemos que fortalecerlo o qué tenemos bien. ¿Cuáles son los beneficios?
contar con un marco de referencia para la planeación y el desarrollo de la archivística. Ay, vengan, yo acá. Ya, aquí está. Está como que mostrando otra cosa. Contar con un marco de referencia para la planeación y el desarrollo de la función archivística. El otro beneficio es optimizar el uso de los recursos previos para la gestión y procesos archivísticos en el plan estratégico institucional y el plan de acción anual. Mejorar la eficiencia administrativa e incrementar la productividad organizacional. Articular y coordinar los planes, programas, proyectos y modelos relacionados con la gestión documental y la función archivística. Si se dan cuenta, son muchos los beneficios que tenemos al implementar adecuadamente el programa de gestión documental y empezando esta planeación. Y realmente la planeación es muy extensa porque es que tenemos que planear cómo vamos a hacer esa gestión documental en esas organizaciones que pueden ser. Bueno, y los retos son más grandes cuando las entidades cada vez van creciendo más, cuando son muy grandes, GEDO cada vez es más fuerte, o sea, son más retos que tenemos que afrontar. Para la implementación requerimos temas tecnológicos, económicos, administrativos y normativos, ¿no? En tecnología, pues en cuanto a sistemas, en cuanto a computadores, en cuanto a tecnologías de información, sistemas de información. Económicos, necesitamos en nuestro CAPEX de la organización, en nuestro presupuesto, planear de a poco esa ejecución de ese presupuesto, que es algo duro porque no todas las entidades dan para esto, pero es necesario. En temas administrativos como el talento humano, los recursos que se necesitan y pues tenemos que cumplir con la normatividad. ¿Listo? ¿Cómo se inicia la metodología PINAR? Entonces, primero empezamos a hacer una identificación de la situación actual. Entonces, nosotros tenemos que hacer una creación de un mapa de riesgo, tenemos que hacer un diagnóstico integral de archivo, que estos diagnósticos integrales de archivos los encontramos mucho en el Archivo General de la Nación. Tenemos que hacer FURAC, que estos FURAC es prácticamente como unos indicadores de seguimiento de las organizaciones. Y tenemos que hacer planes de mejoramiento archivístico. Prácticamente así es como se inicia con esa identificación actual, teniendo en cuenta estos conceptos, ¿no? Sobre todo ese mapa de riesgos que nos está afectando en nuestra entidad y ese diagnóstico en archivo, cómo está el archivo, cómo está la estantería, cómo están los espacios, cómo está toda esa información. Que pues esto lo vamos a ir viendo como más adelante. Bueno, seguimos con la definición de los aspectos críticos. Primero debemos de analizar los resultados de la situación actual. Bueno, una conversación muy sincera, cómo tenemos nuestra entidad. Luego tenemos que identificar los aspectos críticos que afectan la función archivística, como ahí lo dice. Tenemos que, digamos, que puntear qué es lo más grave que tenemos en cuestión de gestión documental que nos está afectando. Y asociar los riesgos del más pequeño hasta el más grande, ¿no? Entonces acá tenemos como un croquis de los aspectos críticos y los riesgos. Entonces tenemos que ir como calificándolos. ¿Qué riesgo es el que me está apuntando más? ¿O el cuál va más bajito? Riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. ¿Cómo se inicia la metodología PINAR? Empezamos con los aspectos críticos, más el riesgo nos da unas tablas de valoración. Es la priorización del impacto que tiene el conjunto de criterios versus los riesgos en las organizaciones. Entonces, ¿cómo es esa tabla? Esta tabla nos muestra los ejes articuladores, entonces acá nos muestra, acá me alcanzó a tapar en la presentación. El aspecto crítico, tenemos este primer campo,
En este campo se relaciona cada uno de los aspectos que hacían definidos y son objetos de evaluación, ¿cierto? De acuerdo a esos aspectos que vimos aquí en estos aspectos críticos, los vamos a llevar todos a esta plantilla. En la parte superior tenemos los ejes articuladores, que se dividen en administración de archivos, acceso a la información, preservación de la información, aspectos tecnológicos y de seguridad, fortalecimiento y articulación. ¿Listo? Esos criterios se van a dividir en cada uno de estos ejes articuladores. Entonces vamos a empezar a decir cuál sí cumple, cuál no cumple, o qué riesgo es más alto que el otro. Este realmente tiene un riesgo, este realmente no lo tiene. Se basa en los principios de la función archivística dadas en el artículo 4 de la Ley 594 del 2000. Entonces aquí nos da una sumatoria y aquí nos da también una sumatoria en donde nos muestra como que cuál es el riesgo más alto. Ahí es donde nosotros podemos evidenciar. ¿Listo? ¿Cómo se inicia la metodología? Entramos en una evaluación. Se toma el aspecto crítico confrontado con todos los criterios de cada eje articulado. Si el aspecto crítico tiene solución directa con el desarrollo o implementación del criterio de evaluación, se debe considerar como un impacto, ¿no? Debemos de revisar bien esa evaluación, en qué momento realmente es un impacto. Una vez finalizada la evaluación, por eje articulador se suman los criterios de evaluación impactados, ¿cierto? Recuerden que aquí nos da una valoración en esta parte de acá y en esta parte de acá. Este ejercicio se debe realizar por cada eje articulador y sus 10 criterios de evaluación. Esto aquí pues, nos habla la norma de 10 criterios. Cuando se termina de realizar la evaluación de todos los aspectos críticos que acabamos de ver, se continúa con totalizar cada uno de ellos y cada eje articulador, ¿no? Pues lo que les digo, prácticamente hacemos una sumatoria. La intención del PINAR es apalancar estrategias que ayuden a la integración de las diferentes funciones archivísticas en las entidades. Si ustedes se dan cuenta, en este formato, me va a devolver, tiene muchos ejes que nos ayudan a definir cómo estoy en administración, cómo estoy en ese acceso. Entonces, no tengo sistemas de información, se me está duplicando mucho la información. Necesito sistemas que me ayuden a homologar esos procesos, que le den a esos procesos esa confianza de poder revisarlos, o sea, de poder consultarlos, de poder recuperar esa información y que se quede conservada en un solo lugar y que no tengamos que hacer duplicidad de documentos. Luego afecta la preservación de la información. Yo realmente la estoy almacenando bien en las carpetas, la estoy almacenando bien en las cajas, tengo una buena estantería. No, lo tengo por allá en una bodega, como nos decía la compañera. Eso afecta muchísimo. Acá entonces nos vamos a devolver. Bueno, entonces cuando vamos a hacer esa formulación de objetivos, bueno, nosotros primero tenemos que hacer esta intervención, ¿no? O sea, vuelvo y me devuelvo, ¿no? Esos aspectos críticos lo tenemos que realizar, ¿no? Como está acá. Luego tenemos que hacer esos objetivos. Entonces, ¿cómo se van a hacer esos objetivos? Acá hay unos pequeños tips. También me devuelvo. Iniciamos con el verbo que indica la acción. Se toma cada uno de los aspectos críticos y de los ejes articuladores. Y luego la solución a la problemática archivística. ¿Listo? Iniciamos con esa formulación de los objetivos. Tienen que ser muy concretos, muy específicos. El verbo tiene que indicar la acción. Tampoco se trata de extralimitarnos, sino que algo concreto. Realizar, observar, seleccionar, evaluar. Ese tipo de... En Internet encontramos muchos verbos. Luego, seguimos con la formulación de planes y de los proyectos. Entonces vamos a colocar el nombre del proyecto.
vamos a poner el alcance, el producto, servicio, resultado. Vamos a poner metas, ¿cierto? De acuerdo a todos esos ejes, a todos esos criterios que identificamos, llegamos como a esa conversación muy sincera y vamos a decir, bueno, la organización en 2 años va a tener la infraestructura de archivo. En 3 meses, la entidad va a entregar todos los inventarios de tal año o de tal mes. Luego, hay que hacer indicadores, explicar cómo la entidad va a medir los recursos y matriz de asignación de responsabilidades también. Entonces, ustedes se dan cuenta, en ese inicio de planeación tiene muchísimas cosas y son cosas que no se hacen de la noche a la mañana y que también requieren de práctica, ¿no? Una cosa es la teoría que estamos viendo ahora y otra cosa ya es la práctica. Pero ya con esto es un aterrizaje muy profundo a lo que hay que empezar a hacer en materias de gestión documental. Con esto, pues la idea es que ustedes se lleven como esos pequeños tips para empezar a organizar esa gestión documental en sus entidades, ¿no? O si les llega el proyecto, si les llega la manera, si los contratan en algún lugar para temas de gestión documental, que ustedes les pidan un diagnóstico, debemos de empezar por esto, por esta herramienta. Si ustedes se dan cuenta, es una herramienta muy completa. Pero bueno, los quiero escuchar. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Cómo vamos tenemos alguna duda, alguna inquietud? Me emocioné hablando mucha carreta. ¿Cómo vamos? Egna, Evelyn, Corena, Darcy, ¿están por ahí? Adelante, sí, por ahí veo una manito alzada. Sí, profe, yo, Diana, Patricia. Adelante, Diana. Profe, tengo una duda. ¿Cuáles son esos criterios de riesgo? Bueno, esos criterios de riesgo realmente hay que empezarlos a hacer. Por internet se encuentran muchos y estaba pensando en darles como una mini chip, como un ejemplo más bien de esos criterios de riesgo. Por ejemplo, el tema de la información. ¿Tenemos fugas de información? Sí, hay fugas de información. Las personas están llevando la documentación porque no tenemos criterios archivísticos, no tenemos procedimientos. Eso es un riesgo a nivel de organización. Que la información o sea, tenemos fuga de información, se la está llevando o se la están perdiendo y la memoria no está quedando. Eso es como un ejemplo. Otro ejemplo Profe, y también, por ejemplo, sí. El personal cuando no es idóneo también es un riesgo porque no sabe la información, o sea, el archivo no lo van a organizar como tiene que ser. Señora, ¿qué otra profe, cosa? otra cosita. Bueno, esos criterios, digamos que ya que definimos cuáles son los criterios, la fuga de información, la mala organización, puede ser, creo. Bueno, después, ¿eso cómo lo medimos? Porque primero decías que alto, medio o bajo, pero después dice que sumatorias, entonces ¿es por número? Sí, eso hay unos números, les voy a mostrar ahorita no alcanzo, pero voy a anotar para mostrarles cómo sería esa sumatoria. Sí, hay un documento en donde explican esa sumatoria para realizar ese cuadro que acabamos de ver. Es muy práctico, es muy chévere porque uno pues entiende como mejor. Se los voy a mostrar en la próxima sesión. Vamos a anotarlo acá. Sí, profe, le quedaría muy agradecida. Sí, claro que sí. En la próxima sesión se los muestro, se los comparto para que ustedes vayan aprendiendo cómo se realiza. Listo, gracias, profe. Bueno, entonces seguimos con el otro paso, ¿no? O sea, eso es un paso a paso, es algo muy extenso.
con la construcción de un mapa de ruta. Este mapa de ruta es una herramienta que permite el mapeo de los planes, programas y proyectos de la entidad en un orden lógico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, empezamos con la organización de archivos. Y aquí, corto plazo, mediano plazo, a largo plazo. Entonces, los archivos de gestión se van a organizar en 2 meses. Definimos. El archivo central se va a organizar en 1 año. Definimos. Vamos a implementar un sistema de información Orfeo. Definimos. Vamos a implementar un sistema para las historias laborales. Definimos, ¿sí? Empezamos como esa construcción, ese mapa de ruta para poder generar todos esos planes, ¿no? Es como esa organización básicamente. ¿Listo? Seguimos. Cuando nosotros ya identificamos todos esos criterios, todos esos aspectos, pues obviamente tenemos que hacer un plan de acción, como un plan de choque de una vez. La construcción de la herramienta de seguimiento y control. Es un monitoreo continuo de los planes, programas y proyectos relacionados con el PINAR. Como les decía, es un plan de choque. Como es un plan, tenemos que hacerle continuamente seguimiento, ¿no? Construimos la herramienta que es esta, por ejemplo, colocamos todos nuestros proyectos y seguimos con un seguimiento, valga la redundancia. Bueno, también tenemos que hacer la construcción de la visión estratégica del PINAR, los objetivos y pues los planes y programas y proyectos que van acompañados, pues los planes más bien digamos que estos son los planes, ¿no? Ya vimos los objetivos de acuerdo a esos aspectos, a ese mapa a esos criterios. Desarrollamos los objetivos y hacemos ya este plan para la actividad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la estructura del PINAR? Realmente esa estructura del PINAR es un entregable. Prácticamente es todo un archivo en donde nos muestran todo lo que se debe de hacer. Tenemos que hacer entonces una introducción. En esa introducción debemos de hablar de la historia de la institución, cuál es la finalidad, hacia dónde vamos. Luego tenemos que hablar un contexto estratégico de la entidad. Luego la visión estratégica del plan PINAR, como esos beneficios, o sea, como para qué se hace ese PINAR. Luego los objetivos, que esos objetivos los podemos sacar de los que ya hemos hecho. Luego el mapa de ruta, que es lo que vamos a hacer. Y luego esas herramientas de seguimiento, ¿no? Para cumplir a cabalidad con ese mapa de ruta, ¿no? Porque de nada vale que nosotros empecemos a construir esas herramientas y no hacer esos seguimientos, ¿no? Por eso por ahí hay un dicho que dice que lo que no se mide no se controla. Entonces también tenemos que hacer esas herramientas de seguimiento. Luego el PINAR se envía para una presentación y una aprobación. Se presentan las siguientes instancias: al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, en las entidades de orden nacional, y al Comité Interno de Archivo en las entidades de orden territorial. Luego debe ser publicado en la página web y verificado por el Archivo General de la Nación. Entonces, con este documento, digamos que es concatenado con la ley de transparencia, porque si ustedes se dan cuenta, aquí estamos gestionando la información. Le estamos creando un plan de ruta a cómo mejoramos todos esos procesos enfocados en la gestión de la información, en la gestión del conocimiento. O sea, todo va concatenado, todo va unido. Entonces, para las entidades públicas es necesario hacer pues la publicación del PINAR en sus páginas web. Y ya con eso, prácticamente, ¿qué? Ya, con eso ya entonces finalizamos el tema de la presentación del PINAR. Es un documento que es muy extenso, es un documento que requiere que uno se deba sentar, analizar, conversar con las personas, hacer un análisis, y bueno, en fin, ahí el tema ya, el de riesgos, hay que también estudiar el tema qué riesgos se pueden sacar,
hay que estudiar mucho de ese tema. ¿Listo? Entonces, no sé qué duda o inquietud tengamos por el momento. Ay, Dios mío. Bueno, ¿cómo vamos por el momento? ¿Alguna duda? Yo, profe. Señora Diana. Profe, lo que pasa es que, bueno, yo no conozco ni nunca he hecho un PINAR, ni sabía cómo se manejaba, según lo que usted me está diciendo. Cuando yo ingresé a donde estoy trabajando en estos momentos, hice un cronograma, ¿sí? Para poder, pues, organizar una parte de esa cantidad de archivos que tengo que organizar y me quemé solita. Porque yo puse que aproximadamente en 2 y 3 meses, más o menos, todo lo de gestión estaría organizado. Pero realmente me quemé porque es la hora, llevo más de 6 meses y todavía estoy haciéndolo, ¿sí? Entonces, ¿uno cómo hace para poder calcular esa clase de tiempos para determinado oficio? Sobre todo en mi caso, que yo, aparte de estar tratando de organizar ese archivo, también tengo que estar pendiente de la correspondencia, del correo electrónico, de que lleguen las facturas, de que se vayan para la DIAN. Entonces, eso sí yo no sé cómo organizarlo. Es muy difícil cuando hay que hacer como dos funciones al tiempo, pero se puede hacer, ¿sí? Lo que yo te recomendaría es que hagas un estudio de la producción documental del archivo. ¿Qué es esa producción? Es cuando tú vas a una dependencia, contabilidad, pues. Entonces, en contabilidad hay que medir, bueno, usted cuánto produce de documentos, usted cuántos expedientes produce. Hacer ese análisis. Ese Señora, cálculo sí ya lo tengo hecho. Ese cálculo aproximadamente en cuestión de 3 meses están sacando 96 cajas de archivo. En 6 meses, en exactamente. 3 meses, perdón. Eso sí ya la tengo, eso sí lo he logrado calcular. Eso es muy bueno, claro, porque eso es un diagnóstico que tú ya le has hecho. Entonces tú ya tienes tus actividades, entonces tú ya vas a sacar 1 o 2 días para ir a organizar esos archivos de gestión, ¿sí? Otra recomendación es que les des como a ellos esa capacitación o incluso podemos hacer un curso con ellos virtual de archivo para que empiecen a organizar sus archivos y de ahora, digamos, de agosto en adelante, realmente organicen los archivos como tienen que ser para que a ti te ahorre como ese trabajo, porque tú, ¿cuándo va a llegar allá? Y ellos siguen con esos fondos acumulados, entonces eso se vuelve una bola de nieve. Esa es Sí, otra eso sí es estrategia, pues. Sí. sí. Y ya tú vas organizando tu tiempo, porque es que ahí sí tú eres la que sabes cuántas facturas o, digamos, distribuirse los días. Yo lunes y miércoles, o todos los días en la mañana me dedico a facturación electrónica y por la tarde me dedico martes y jueves a organizar el archivo. Entonces yo sé que son 96 carpetas, entonces yo empiezo a hacer la sumatoria. Entonces si son 96 carpetas, entonces ¿en cuántos meses tengo atrasados? Entonces, no, eso se le va a hacer eterno. Eso es muy largo. Sí, sí, sí. Así ha sido. Sí, claro. Incluso me pidieron una niña aprendicena que es la que me ha colaborado bastante porque es Claro, una cantidad terrible. claro, no, te toca así porque es muy extenso, se puede hacer, pero lleva su tiempito, o sea, no es rápido, no lo es. No, sí, ya se dieron cuenta. Sí, en temas de archivo es así. Eso sí es así, más cuando uno está haciendo más funciones. Pero si quieres podemos hacer esa formación con ellos, como sensibilizarlos. Lo hacemos virtual, pues porque pues hasta Cartagena me encantaría ir a Cartagena, pero me queda muy lejos.
No, yo soy acá de Ibagué, no, yo estoy trabajando acá en Ibagué, pero sí me tocaría comentarlo con la jefe de personal para Ah, poderlo ok. organizar. Ay, te confundí. La compañera de Cartagena. Ah, es Evelyn. Ah, listo. Sí, Sí. Diana. Eso lo podríamos hacer, sí. Y eso te va a ayudar, le va a ayudar a la empresa a mejorar esos archivos de ahora en adelante. Sí, sí, Y sí, ya. me gustaría, sinceramente. Necesito autorización, pero sí me gustaría. Sí, sí, claro, lo puedes hablar con tu jefe o nos reunimos y hablamos. Bueno, ahí después miramos, pero la idea es que empiecen de ahora en adelante a organizar, porque es que mira, algo importante también para todos, el archivo es de todos. En las oficinas de gestión, todos son responsables por ley. No es la persona encargada de gestión documental que les tiene que organizar el archivo, eso es un error porque o sea, las funciones son ellos mismos, son nuestros procesos. Nosotros somos responsables de nuestros procesos. Por eso tienen que haber políticas de archivo para que no tengamos la excusa de decir, ay, no, es que yo no sé tal cosa, no, es que no. Son las oficinas de gestión que tienen que entregar archivos con inventarios, sí o sí. O sea, a menos que le pongan una aprendiza que les organice, pero eso no va a pasar porque esos son recursos, tiempo, bueno. Sí, exactamente. No, allá ya se concientizaron de que cada dependencia me tiene que pasar carpetas, pero eso de inventario, eso de foleo, eso no, esa gente está cerrada. Sí, eso es duro, eso es duro. Venderles la idea es tenaz. Toca con los jefes, o sea, eso también es otra cosa. Hablar con los jefes, que ellos también sean conscientes y el apoyo de ellos es súper chévere porque digamos que uno como que va con más empoderado, uno como que vea, pues hable con el jefe, ¿sí me entiendes? Porque hay unos que se hacen los locos, por no decir más. Pero cuando el jefe da la directriz y les dice, no es que tienen que hacerlo, nos toca a todos hacer lo que digan en el caso de entidades públicas, ¿no? En No, este en caso. este caso es una entidad privada y no le digo que el archivo era una bodega, iban y tiraban una caja y tiraban otra hasta que se les cayó una teja, se dañó todo eso, ha sido todo, Una locura. sí, realmente sí. Sí. Pues ahí sí hay que hablar, pues tener una conversación con el jefe prácticamente y que como darle como propuestas, ¿no? Y que el jefe lo apoye y ya igual si el jefe lo dice hay que cumplirlo, ¿no? O sea privado, público, lo que sea, donde manda capitán no manda marinero. Y eso es un apoyo muy, pues muy chévere para la gestión documental en ese caso. Me imagino que si yo lograra realizar el PINAR, ya sería algo con mayor fundamento para tanto con los jefes como para el comité de archivo. Claro. Sí, sí, porque ese Pinar, ahí decía que hay que entrar en ese comité interno, no tiene que ser realmente un comité interno de archivo, sino que tengan de gestión y desempeño, ¿no? Porque también por ley, para las entidades públicas, hay un solo comité que absorbió todos los comités que se llama de gestión y desempeño. Y ahí se hablan esos temas y ahí es donde la gente, los líderes, por decirlo así, se ponen de acuerdo en aprobar o no las cosas, pues en este caso el Pinar. Listo, Pero profe, sí, gracias. vale, Diana, con gusto. Entonces, bueno, niñas, no sé qué más dudas tengamos eh, hasta el momento. Bueno, si no tenemos más dudas, entonces la actividad que va a quedar, la evidencia que va a quedar, lo pueden realizar en trabajo, pues en equipos, podemos realizar esa evidencia. Es que vamos a hacer como una historieta en donde vamos a hablar la importancia del pinar y los beneficios del pinar, ¿no? No los voy a poner, digamos que a hacer un pinar porque es muy extenso y no tenemos todavía como esa experiencia, pero sí la idea es reconocer la importancia y los beneficios del pinar. ¿Listo? Entonces la idea es que hagan una historieta bien chévere en donde hablemos sobre todo ese tema.
Yo en un momento les voy a pasar el link de lo que acabamos de ver para que entonces ustedes puedan hacer la historieta. Se pueden hacer por grupos, si quieren, de a parejitas, o la pueden hacer de manera individual. ¿Listo? Ese sería, pues, para la evidencia de hoy. Entonces, no sé qué dudas o qué inquietudes tengamos adicional. De mi parte, de pronto cuando esté haciendo el trabajo. Listo. Listo. Entonces, les voy a publicar por WhatsApp la evidencia que queda para hoy para que los demás compañeros entonces estén enterados. Entonces, bueno, no siendo más, muchísimas gracias a todas, a Evelyn, a Egna, a Darcy, Corena, a Diana por la participación. Espero verlas entonces el viernes para la próxima sesión. Y ya, eso sería todo. Que tengan entonces una muy feliz noche. Muchas gracias, profe, lo mismo, que descansen. Igualmente.